todos, de aquí estoy Rosario Galagarza, les saludo. Desde aquí estamos con el profesor, el maestro Eduardo Fiestas Peredo. Es un gran honor, un gusto tenerlo aquí, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias en principio, Charito, por la invitación y un saludo a todos los que te están escuchando, a todos los que están participando en esta serie de eventos. Es un gusto justamente compartir estas experiencias de unos poquitos pasos adelante que uno les lleva a los demás. Bueno, mi época de artista es bien corta, todo eso. Yo comencé recién cuando tenía 7 años de edad, prácticamente 7, 8 años de edad, ¿no? Y una afición, una pasión que es la marinera y el tondero. Mi primera maestra fue justamente mi abuela paterna, ¿no? Mi abuela María Pumiche. Ella en Piura, en la caleta de pescadores San Pedro, San Pablo, perdón, San Pablo, ahí estamos nosotros ubicados en el distrito de La Breña y Pariñas. Ahí comencé yo a hacer mis primeros pasos de marinero y tondero de los 7 años. A los 9 ya me comenzó a llevar a los diferentes concursos. En ese tiempo solamente habían 3 categorías, ¿no? Categoría infantiles, luego juveniles y adultos. No había más categorías. Hoy en cambio creo que hay 10 categorías, ¿no? Bueno, han cambiado muchas cosas también en la marinera y el tondero. Entonces ahí comencé lo que fue marinera y tondero, lo que ha sido danzas, ya sí, danzas folclóricas, andinas y de otras zonas, ha sido ya cuando estaba en la Universidad de San Marcos. Cuando estaba estudiando en la universidad, me involucré prácticamente con el elenco de danzas y ahí comencé a hacer danzas folclóricas, ¿no? En general, con lo que antiguamente se llamaba el Centro de Estudio y Documentación del Folclore Nacional de la Universidad de San Marcos. Hoy se conoce como el Centro Universitario de Folclore, ¿no? Y ahí comencé prácticamente como artista, ¿no? Como gente involucrada a lo que era el arte, ¿no? A la que poníamos de nuestro bolsillo para ir a hacer arte, ¿no? Y a difundir el arte. Bueno, yo prácticamente comencé a hacer mis pininos como profesor, enseñando marinero y tondero a chicos de mi edad, que en ese tiempo tenían 15, 16, 17 años. Les enseñaba un poco de la experiencia, porque el estilo que teníamos en ese tiempo los piuranos era muy diferente al estilo de otros, ¿no? Personas. Y marcaban siempre un poquito la diferencia. Entonces había gente que estaba un poco atenta a ese tipo de estilo. Y nosotros, bueno, en mi caso comencé primero a enseñarles, ¿no? De manera así voluntaria, solamente como un intercambio de experiencias. Pero luego, ya cuando estuve yo en la CUF, que ahora le llaman, ¿no? En San Marcos, nosotros antes era el Centro Folclore de San Marcos, comenzamos a involucrarnos con la enseñanza. Y paralelamente, en la ciudad universitaria existía gimnasia folclórica, ¿no? Un grupo de danza que se llamaba Gimnasia Folclórica de San Marcos, que lo dirigía un excelente y un gran maestro, el cual yo le debo muchísimo de la didáctica que tengo de la enseñanza, le debo mucho a Rubén Dávila Lara, ¿no? Él era profesor de educación física en San Marcos y tenía el grupo de gimnasia folclórica en la piscina de San Marcos. Entonces, de repente un día, el Pato Dávila, porque así le llamábamos nosotros, el Pato Dávila me llama y me dice, pues, César, ven acá. Digo, sí, profe, ¿qué hay? Acá, de repente, este señor quiere que el día lunes estés en la municipalidad de Ate Evitarte, ¿no? Para que enseñes. Entonces, yo ya tenía alguna experiencia enseñando en colegios, llevo un instituto, ¿no? Y cuando me llaman para ir a enseñar, ya por lo menos tenía cierto recorrido enseñando, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, anteriormente cuando enseñaba en el colegio, en los institutos, lo he hecho básicamente de una visión artística, ¿no? O sea, básicamente para ver producto artístico. Pero cuando comienzo a trabajar con la municipalidad, ya el producto comienza a verse ya más pedagógico. La visión era más pedagógica. Comenzamos con un elenco de danzas en el 84, y de repente ya en el 85 teníamos 11 elencos de danzas en todo Ate Vitarte. Teníamos elenco de danzas que comenzaban desde Salamanca y llegaban hasta Huaycán, ¿no? En todos los principales puntos de Vitarte hemos tenido los famosos grupos de danzas de la municipalidad de Ate Vitarte. Entonces ya mi afición prácticamente como docente entró por ahí, ¿no?
Después me llama a trabajar también en el 84, ya más o menos por agosto del 84, me invitan a trabajar en el Colegio Recoleta, un colegio, bueno, ya de clase media alta, ¿no? Y ahí he trabajado desde el 84 hasta el 2016. O sea, bastante tiempo trabajé en ese colegio. Más de 20 años de mi vida se dediqué al colegio, ¿no? Y prácticamente todo lo que fue danza folclórica se trabajó bastante ahí, desde cero, y ahí fue fortaleciendo yo mi espíritu didáctico, con las enseñanzas del maestro Dávila, con la curiosidad por investigar, que justamente el doctor José Parvo Pineda nos metía en la cabeza para investigar, ¿no? Entonces se combinaron muchas cosas, ¿no? La parte de la investigación con Josafat, la parte de la didáctica con Pato Dávila, y el luchar diariamente con diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Porque tú en Ate Vitar te encontrabas gente que no tenían condiciones económicas para hacer danza, pero estaba ya en la Recoleta donde tenían de todo para hacer danza. O sea, tenía dos espacios, ¿no? Que prácticamente eran un poco contradictorios, pero yo veía que eran complementarios para la enseñanza de danza, ¿no? Y bueno, y de ahí comenzó toda mi jornada de danza. He pasado por una serie de colegios, instituciones, ¿no? Ya este año he estado cumpliendo 41 años como profesor de danza. Mira, yo comienzo el 80 realmente a enseñar. Mi primer sitio donde yo enseño es en la ESET, que es la Escuela Superior de Educación Profesional Simón Bolívar del Callao. Ahí se abrió un grupo de marinera con un amigo, con César Pereira, que arma un grupo de danzas ahí, ¿no? Valeriano Cárdenas Bellido, estaba Elvira Pacherres, Fermín Sabas, quien habla, ¿no? O sea, se arma un grupo de danzas y yo comienzo a enseñar ahí, ¿no? Estaban ellos haciendo otras danzas, pero cuando hacen marinero y tondero, Pechito comienza a trabajar ahí, ¿no? Y ahí es donde recibo mi primer cheque de profesor, ¿no? O sea, ahí formalmente recién ya tu chequecito como profesor. Lo anterior ha sido, bueno, pininos, cachuelos, ¿no? Propinas que te daban, ¿no? Pero ahí, recién en el 80, tu primer cheque. Pero si eran gente ya, chicos que eran de 18, 19 años, 21 años, ¿no? Ya gente que no eran escolares. Recién en el 82 comienzo a trabajar en el Colegio Público de Venezuela del Callao, ¿no? Preparo una danza porque justamente el amigo César Pereira me invita, dice, oye, hay un salón, hay un colegio que quiere que vaya a enseñar, enseño, justamente enseño tondero y enseño llamerito de Cora Cora. Vamos al concurso y ganamos, pues, obviamente, ¿no? Porque era novedad, trabajos coreográficos nuevos que se veían, y ya comienzo ya a involucrarme en los colegios. Y ha venido una serie de hechos que han ido viniendo. Cuando comienzo yo a trabajar ahí, la sensación de los estudiantes primero fue de rechazo, obviamente, ¿no? De rechazo porque no se acostumbraban a lo que era la música folclórica. Por ejemplo, cuando trabajé en la Recoleta en los primeros años, muchos veían pues la danza, ¿no? Con desprecio, ¿no? Danza de serranos, pero metiéndoles por ahí el ánimo, explicándoles las cosas, convenciéndoles a los chicos, cediendo muchas cosas también. Y al final, poco a poco se fue metiendo la danza al colegio, ¿no? En los primeros años salían 4 parejas, 6 parejas, nada más en el escenario. Pero ya en el 84, por ejemplo, 4 o 6 parejas, ¿no? Ya para el 86, yo ya había ganado el concurso a nivel del colegio, 84, 85, 86, y había cierta famita que dice, no, está el profesor Eduardo, todo el mundo quería bailar conmigo. Entonces, yo ya no sacaba 6 parejas, sacaba 8 parejas, y llegó un momento en el que sacaba en el colegio 12 parejas, 16 parejas al escenario. Y obviamente todos los chicos, llegaba el profesor de danzas y todo el mundo quería bailar contigo, ¿no? Y lo demás, un poco, dicen, pero ¿cómo has hecho? ¿Qué has hecho para cambiar la mentalidad de estos chicos, ¿no? Y era justamente convencerlos de que primero era lo peruano, ¿no? Conoce primero el Perú y conoce luego todo lo demás, ¿no? Estos chicos en el Colegio Recoleta siempre salían a hacer viajes de estudio. Entonces, yo aproveché ese viaje de estudio y dije, ya que estás por Cajamarca, averigua qué danzas hacen allá. Se iban a Huaraz, se iban
Cusco, Arequipa, y el trabajo que yo les dejaba, aparte de que viajen, averigua qué danzas, averigua. Entonces, los chicos al averiguar la danza se iban involucrándose también en ese cariño, porque se daban cuenta que esas danzas existían, esas danzas eran parte de nuestro patrimonio, y se comenzaron a identificar rápidamente con eso. Entonces los profesores de historia, ¿no? Sarita, me acuerdo mucho Sarita, María Maura, encantadas de que no solamente se queden con la cuestión de conocer la historia, sino de involucrarse con lo que también les gustaba, que era la danza. Entonces, la mentalidad en el colegio fue cambiando. Donde yo tuve, por ejemplo, problemas, si se puede decir, no eran los colegios particulares, sino en los colegios nacionales, porque contrariamente en los colegios nacionales, eran justamente los chicos de los colegios nacionales que tenían un poco hasta de rechazo, diría, a la danza folclórica peruana. Por ellos, por ejemplo, cuando una vez estaban en Cazorla del Callao, preferían bailar, hacer una coreografía de salsa que hacer una coreografía de danza folclórica. Entonces, yo iba con la idea de enseñarles una danza de Ayacucho y tuve que cambiar a hacerles festejo, ¿no? Y así, poco a poco, ahora llegó un momento en el que el Cazorla también todos los salones bailaban danza, ¿no? Entonces, en los primeros años ha sido bien difícil, porque no había esa costumbre, no había esa facilidad en diferentes cosas, no había material educativo, no había música, no era bien difícil, ¿no? Cambiar la mentalidad de los chicos, hasta que poco a poco se ha ido logrando, ¿no? Sí, fue en una ocasión en la que a todo el mundo nos golpeó en ese tiempo, ¿no? Cuando el célebre pues Alan García había dejado al Perú un desastre, y entra Fujimori y había ofrecido que no al paquetazo, y le dio el paquetazo. Yo en ese tiempo estaba trabajando en 3 colegios. He tenido la suerte de que muy buenos colegios me llamaban para trabajar, ¿no? Y en ese momento, el presupuesto que habíamos presentado para trabajar y hacer 54 danzas en la Recoleta, 54 danzas, el presupuesto voló prácticamente, se vino abajo con el paquetazo y solamente había presupuesto para pagarle a 3 de los 54 profesores. Entonces en ese momento dije, ya pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, tampoco vamos a trabajar gratis, ¿no? Y tampoco voy a quedar mal con todos los colegas y amigos que me están apoyando. Entonces ahí fue difícil porque había que tomar una decisión. O no se hace danza por 2 años, no se hacía danzas. Y bajar el ánimo, bajar todo eso que se había logrado durante mucho tiempo, tirarlo abajo, ¿no? Era una cuestión, había una decisión bien difícil. Dejamos todo y hasta que se recomponga la situación económica y regresamos. O con el poco presupuesto que hace, reestructuramos todo, ¿no? Y se tuvo que hacer eso, ¿no? En ese momento yo sinceramente estaba pensando, o lo dejo o continuamos, ¿no? En la Recoleta. Entonces continuamos, ¿no? Continuamos un poco hasta pérdida. Lo bueno es que el colegio vio el producto, vio la utilidad de la danza folclórica y apoyó, o sea, reestructuró el presupuesto y apoyaron, ¿no? Y se pudo trabajar. Se hicieron las 54 danzas, pero ya solamente trabajamos 2 profesores, ya no los 12 que estaba programado hacer, ¿no? Entonces, eso fue, por ejemplo, un momento crucial, ¿no? Se hacía o no se hacía. Otro momento en el que yo iba a dejar la danza fue justo cuando también sufrí un atentado de Sendero Luminoso, cuando el Sendero casi me mata, ¿no? Un atentado en Vitarte, el Sendero me metió un balazo, y ya prácticamente el brazo derecho casi no lo podía mover bien, y dije, no, pues un bailarín sin un brazo no se puede, ¿no? Y lo iba a dejar. Y justamente por mis alumnos de diferentes sitios, recuerdo mucho a los amigos de Oyolo, me dijeron, no, mira, así no importa, amárrate el brazo acá y enséñanos cómo es el paso, enséñanos esto. Entonces, prácticamente me comenzaron nuevamente a involucrar a la danza. Mis alumnos de Recoleta me llamaban, profesor, venga para que nos corrija esto, y iban, ¿no? Y así igual, los amigos de Pirutuso me llamaban para apoyarlos, ¿no? Chicos así de diferentes agrupaciones a los cuales yo había apoyado. Y prácticamente yo que me quería salir, ellos me obligaron a regresar. Y a Dios gracias, ¿no? Porque ya con eso nuevamente regresar hacia la danza, le di motivo a mi vida, ¿no? Porque bueno, yo tengo otras carreras, ¿no? Pero siempre he estado apasionado
por la danza. Entonces regresé a la danza y continué siguiendo pues todo lo que era la danza, ¿no? Y hasta ahora estoy metido en la danza, ¿no? Bueno, y muchas cosas gratificantes, ¿no? Yo tengo así, sinceramente, muchísimas cosas que agradecer a la danza. Eh, Estoy acá en esta chocita de 5 pisos, ¿no? Y esto es gracias a la danza, ¿no? Vivo ahora, sinceramente, medianamente cómodo, no tanto en bienestar, ¿no? En salud mental y también en la parte económica tranquilo, justamente por la danza, ¿no? Porque me he dedicado a eso, ¿no? Pero también a nivel familiar, pues, ¿no? Mi esposa también ha sido de la danza, está metida en danza también, ¿no? Mi hija está siguiendo también la carrera de danza, ya terminó, ahora está con una maestría, pero también involucrada en la danza. Y bueno, y mis hijos que les gusta la danza, ¿no? Mi hijo que ahorita está por terminar derecho, le gusta viajar, le gusta conocer el Perú, no está metido completamente en la danza, pero le encanta ver, observar y viaja. Cuando viaja constantemente siempre le gusta ver más la danza tradicional que lo que pasa en los espectáculos. Eh, Satisfacciones hay muchos, ¿no? Muchos grandes, grandes amigos, ¿no? Grandes maestros, ¿no? Y que justamente me han permitido pues, conocer el lado profundo de lo que es la danza folclórica también, ¿no? Tengo yo el altísimo honor de conocer casi todo el Perú, ¿no? De conocer casi todos los departamentos del Perú. No, no, conozco todos los departamentos del Perú. Lo que no conozco a veces son los pueblitos chiquitos, ¿no? Pero las principales ciudades de todo el Perú las conozco, ¿no? Madre de Dios, ¿no? Conozco el Quito, conozco los de Cayali, o sea, de todo, de toda la región. Ni hablar de la costa, ¿no? De Tacna hasta Tunga, ¿no? Todo, ¿no? Y, y lo gratificante es que cuando tú conversas con gente de otros países y te hablan de Perú, tú tienes mucho argumento para hablar de tu país, ¿no? Cuando te preguntan cuáles son las danzas, tú también tienes esa satisfacción de decir, esta danza es así, 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 porque conoces, ¿no? Bueno, lo otro muy gratificante son que muchos de mis alumnos o exalumnos de los colegios, hasta ahora están en contacto conmigo, o de las universidades, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, aquí en mi casa también pasó la pandemia, también fueron infectados varios. Llamé a un exalumno que es médico, ¿no? Porque trabajaba yo en la Facultad de Medicina de San Marcos. Y este alumno le pasó la voz a otro y a otro y a otro y a otro médico, y tuve bastante apoyo acá de médicos, ¿no? Que han estado viniendo a ver mi familia y todo. Qué más satisfacción de que tus exalumnos pues, siempre estén ahí preocupados por ti, ¿no? O mis alumnas de Reina de Los Ángeles, ¿no? Y yo he terminado, enseñé yo ahí hasta el año 2000, sí, hasta el año 2000 enseñé ahí. Y con ellos tengo una gran amistad y justamente en época de pandemia me han estado llamando para dictarles clases. Ya son madres de familia, con hijos, todos ellos, y seguimos, ¿no? Seguimos viendo el famoso grupo de las Pachas, ¿no? Y eso, o sea, eso es gratificante, ¿no? Entender alumnos que han llegado a ser congresistas, ¿no? Y cuando vas tú a pedirle algún favor, se acuerdan de ti, sí, maestro, ¿qué podemos hacer? O sea, es realmente una sensación de que tú no has hecho las cosas por las puras, sino que lo que has hecho ha calado en mucha gente y que de una u otra manera te reconocen ese trabajo, ¿no? Conozco el caso de una exalumna de un colegio en la que en esta cuestión de la pandemia pues, me escribió un mensaje, me dice, profesor, gracias por lo que usted me enseñó, porque gracias a lo que usted me enseñó hoy puedo entender a tanta gente de provincias que viene aquí a solicitar nuestra atención médica. Y usted nos ha enseñado lo que es el Perú profundo y ahora pues no me queda sino compartir lo que usted nos enseñó. O sea, que te lo digan así, y es una alumna que no veías más de 20 años, ¿no? Y te llamen por teléfono, o sea, es realmente muy gratificante en ese sentido, ¿no? Amigos que te llaman, Eduardo, ¿qué tal? No sé nada de ti, ¿cómo estás? ¿No? O sea, cosas que realmente te marcan, ¿no? Te marcan esa situación en la vida. Bueno, en mi caso, te diría que no ha sido tan fuerte. Y no ha sido tan fuerte porque ya desde, bueno, una maestría que yo llevé a distancia de manera virtual en el 2011 y todas las clases eran virtuales, ¿no? Esta maestría
se dictaba en Barcelona y yo tenía que entrar con el acto y conectarme, ¿no? Y era a distancia, que se dictaba en el 2011. Fíjate ya cuánto tiempo, ¿no? Y de repente en el Perú, ¿no? En el 2020, en clases virtuales, entonces ya, por lo menos para mí no fue tan chocante porque ya lo habíamos vivenciado, ¿no? Pero sí fue chocante porque muchas cosas, muchos recursos tecnológicos, lamentablemente la conexión en el Perú es terriblemente mala, ¿no? Y ver, o sea, para mí ha sido una sensación muy frustrante cuando quiero darles todo a mis alumnos, exigirles ahí como siempre, que me gusta exigir, y no poder hacerlo porque están muy lejos para poder corregir el movimiento, corregirles tal expresión, tal movimiento, tal sensación coreográfica, ¿no? Y es que la danza folclórica, por ser colectiva, ¿no? Hacerla de manera individual, que cada uno esté por su lado, no funciona, ¿no? Y tratar de que así aislado sientan, ¿no? Puedan sentir, puedan vivenciar lo que es la danza folclórica es bien difícil. Entonces, obviamente, uno ha tenido que acomodarse para muchas cosas. Ahora, en mi caso, por ejemplo, el asunto de la pandemia me ha permitido vincularme con muchas agrupaciones en América Latina, ¿no? Conocía ya a varios maestros bueno, con las agrupaciones en las cuales he estado apoyando, ¿no? La Universidad de Trujillo, el grupo de ballet folclórico Piura Anselmo Rey de Piura, hemos hecho giras nacionales, giras internacionales, ¿no? Y he conocido a maestros de otros países. Y con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Salen las famosas redes, ¿no? Y se formó, pues, aquí en América Latina, se formó la red de directores de agrupaciones folclóricas latinoamericanas. He tenido el honor, tengo el honor, ¿no?, de que me han elegido como director general de la Comisión de Educación, Investigación y Documentación de Latinoamérica por 3 años. Entonces, eso también me permite, pues, vincularme con muchos maestros a nivel de América Latina y también, pues, ver todas las posibilidades y potencialidades que tiene nuestra cultura, ¿no? Y también vincularnos con este conocimiento que está a la mano. Entonces, la formación práctica, si bien es cierto, nos ha aislado, pero nos ha permitido vincularnos con otro tipo de conocimientos en América Latina. Ahora, tenemos que reinventar una serie de cosas para las clases de danzas. No hay material didáctico para poder trabajar con los estudiantes. Falta un asunto de video, falta el asunto de audio, falta el asunto de material que se pueda trabajar. Esa es una gran responsabilidad que se tiene que asumir. Por otro lado, también ya nos hemos desactualizado en el tema de los materiales, ¿no?, teóricos de la danza y del folclore. Justamente yo en la época de la pandemia hemos estado escribiendo un libro, ¿no? Este libro que espero salga para fines de julio ya por fin, que va a ser teoría el nombre es Apuntes de la teoría de la danza y el folclore en el Perú, ¿no?, que ha estado dedicando un poco el tiempo también, ¿no? Y también en otro libro que estamos también construyéndolo con el asunto del tondero, que también espero salga este año, y para el próximo año otro sobre marinera. Entonces, todo este conocimiento que uno juntando a lo largo del tiempo, ponerlo en textos para que quede, ¿no?, y otras personas ese conocimiento también lo puedan utilizar. Entonces, eso es lo que hemos estado reinventando, ¿no? Reinventando muchas cosas en ese sentido. Bueno, hay varios grandes proyectos, ¿no? Uno que es la aspiración de muchos colegas que siempre me han acompañado, es crear nuestra propia Escuela Nacional de Folclore, ¿no? Hay mucho potencial, muchos amigos, muchos colegas, que la escuela no los valora, la escuela de folclore no los valora. La escuela de folclore, a mi concepto, ha ido perdiendo su naturaleza. Antes estaba muy vinculada a folclore. Cada vez se ha ido perfilando más por las proyecciones, ¿no? Y las creaciones. Entonces, se ha ido alejando del hecho folclórico mismo. Y esto porque simplemente se ha desprendido del tema de investigación folclórica. Entonces, un gran proyecto que tenemos es crear esta escuela superior de folclore, ¿no? Este es un proyecto que ojalá podamos llevarlo a cabo cuando ya todo este asunto de la pandemia realmente termine, acercarnos a las instituciones que también nos han mostrado su apoyo. Luego, otro gran proyecto es justamente comenzar a sistematizar toda esta información teórica que tenemos, ¿no?
el asunto del tondero, el asunto de la marinera, y comenzar a producir más materiales, ¿no? Ahora, con Redafol, que ese es otro gran proyecto que también tenemos, es llevar a cabo el Congreso, un Congreso pedagógico a nivel de Latinoamérica, en las cuales estoy como cabeza y responsable de este Congreso, ¿no? Eso de todas maneras lo vamos a llevar el próximo año. Los países en los cuales posiblemente se lleve a cabo está como opciones que sea en Bogotá, Colombia, o que sea Piura, aquí en el Perú, ¿no? Lamentablemente en Lima, yo hubiese querido que se hagan a nivel de la Escuela Nacional de Folclore, pero cuando se lo propuse al actual director general de la escuela, simplemente no mostró el interés, ¿no? Y en cambio, la directora de Piura, así, ¿no? Acá te apoyamos en todo. ¿Quieres alimentación, alojamiento para todos tus expositores, invitados? 50. Listo, ahí está, ¿no? Y bueno, entonces, esta cuestión de este congreso trae consigo mismo la presencia de catedráticos de toda América Latina, gente responsable de muchas universidades, y la ventaja es que si la escuela Ignacio Merino de Piedra lo lleva a cabo, va a firmar convenios con diferentes universidades de América Latina, y las posibilidades de hacer maestrías y doctorados con estas universidades de igual manera, ¿no? Y es una pena que la Escuela de Folclore no se haya dado cuenta de este detalle, ¿no? Y bueno, y el otro gran proyecto que tenemos encaminado es formar pues una asociación educativa, ¿no? Aquí en Lima, con diferentes amigos de todo el Perú, y que de una u otra manera pues, se convierta en una especie de entidad que comience a orientar, que comience también a tener voz en estos temas de educación artística, de arte, cultura y folclore, ¿no? O sea, no es, ya creo que el momento de quedarnos solamente sentados y sin hacer nada, es el momento de comenzar a actuar. Bien, profesor Eduardo, muchas gracias. Nuevamente, agradecerle su tiempo, felicitarlo por el Día del Maestro. Usted es mi profesor ya desde hace unos años y sé que tengo que agradecer a cada uno de mis maestros y uno de ellos es usted, obviamente. Sí, Charito, si me permites, yo quiero justamente aprovechar este último mensaje y realmente felicitar a todos mis colegas, ¿no? Felicitarlos a todos. Ustedes saben que el 6 de julio se instala el Día del Maestro, porque fue José de San Martín que crea la universidad. Bueno, primero era la Escuela Normal de Educación. Luego, ya a mediados de este siglo, le cambian el nombre y le ponen Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Y luego, recién ya por la década del 60, 70, se crea el Día del Maestro. Pero entendamos que el Día del Profesor, el Día del Maestro, no es solamente para aquel que tiene un título. No. Hay mucha gente que sin tener título nos enseña muchas cosas en la vida. Y es un gran maestro. Hay gente en las zonas más humildes que tienen una sabiduría inmensa en el Perú y nos enseñan todos los días. Y los que hacemos folclore hemos aprendido de esos grandes maestros. Así que en este día también un homenaje, un saludo, ¿no? Un abrazo muy fraterno a los maestros con esa sabiduría tradicional que tienen, a los maestros que desde su experiencia práctica forman y enseñan a los jóvenes, a los profesores y maestros titulados, ¿no? Y a los maestros también que todos los días están buscando que esta sociedad llamada Perú sea más justa, más solidaria, y que además reafirme los valores culturales que tiene. Así que por tu intermedio, Charito, y por esta invitación, felicitar a todos los maestros por este día, el día 6 de julio, Día del Profesor.